A la 1:40 se derrumba con gran estrépito, con una gran ventaja, con todo respeto, pero que no había gente, afortunadamente. ¿Tú imaginas un domingo de misa se cae esto? Acababa de ir el arzobispo también, Sí, unos también, días antes sí. y demás. A una ceremonia, sí. Y me encuentro con el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, cronista del municipio de Sabinas, además director del Archivo Histórico del Estado de Nuevo León, donde hoy vamos a hablar de un tema que es tendencia a nivel estatal y a nivel nacional, como es la parroquia San Gregorio Magno del municipio de Cerralbo, Nuevo León. Sean bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de entrevistas, música, belleza, turismo, cultura, historia, todo esto y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es La Entrevista. Hola, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, pues qué gusto saludarte, Roberto. Un agradecimiento por estar aquí. Lógicamente, un gran saludo a nuestros amigos de Cerralbo. Qué municipio tan bello, cómo lo apreciamos y lo queremos, ¿no? Vamos a hablar de la parroquia San Gregorio Magno. Licenciado Tito, dígame un poquito de los orígenes, si se construyó la parroquia antes de la fundación o después de la fundación de Cerralbo. Bueno, es que la historia de Cerralbo en sí es muy interesante, verdaderamente, y es necesario relatar para que la gente sepa de dónde procede todo esto, desde la colonización o conquista de españoles, portugueses, criollos, mestizos e indios que fueron a colonizar ese lugar que hoy se llama Cerralbo, Nuevo León. Resulta que hay un personaje muy interesante en la historia de Nuevo León que se llama Luis Carvajal de la Cueva. No es I de la Cueva. No, hay que quitarle la I, Okay. porque en los documentos nunca aparece I. Y además, el de la Cueva tampoco es su apellido. Resulta que cuando él consigue que le den todas estas tierras, estas capitulaciones, porque se hacían estos escritos por capítulos, resulta que había varios homónimos y luego no va a agarrar otro de estos papeles y el Consejo de Isla le puso y de la Cueva para diferenciarlos, ¿no? Esta es una historia muy interesante. Entonces, pero antes de esto, él había venido en 1572, diciembre de 1572, y enero de 1573 por estas tierras. Resulta que él estaba en Tampico, en Pánuco, y él quería abrir un camino hacia las minas de Durango y Zacatecas que se estaban explotando. ¿Para qué se abre un camino? Pues una cuestión comercial. Todas estas exploraciones sí tenían la cuestión del objetivo de catequizar a los indios, pero en el fondo era dinero, era economía. Negocio. Entonces, abrir por toda la sierra, cruzar desde Pánuco a Zacatecas, y lo va a lograr. Viene abriendo caminos, pues no había caminos, traía carromatos ahí, carretas y demás, y gente, y venía indios con él, los atacan otros indios y hay problemática. Pero ¿por qué quería abrir ese camino? Para que en Tampico, que llegaban barcos con mercancías, pues venir y traer a vender a Zacatecas y a Mazapil, que ya estaba también Mazapil, Zacatecas, lógicamente oponiéndose a los comerciantes de Veracruz y de México que monopolizaban todas las mercaderías, las que venían de Europa y las que venían en el gran galeón, en la nave aquella la nao de China, que llegaba a Acapulco, y había unas cuantas gentes que acaparaban todo, y de ahí de la Ciudad de México lo vendían a otras partes. Claro. Lógicamente los productos, ¿cómo llegaban acá? Muy caros. Entonces Carvajal y va a hacer esto, tratar de hacer esto para evitar esa situación. Lógicamente va a tener problemas, como los tuvo finalmente, y llega, en aquel tiempo, hay que recordar, no existía Saltillo, estamos hablando diciembre de 1572, enero de 1573. ¿Por qué? Usted ubícate en el tiempo, en el espacio. No había camino de lo que hoy es Saltillo y lo que ahora es Monterrey. Y es un gran barranco, fíjese cómo bajas. No, de hecho sí es una loma muy alta también. Sí, muy alto, sí. Entonces había mucho precipicio, y él dice en un documento que encontramos un abra, o sea, una abertura por donde pasar, y tú te imaginas la impresión de estos personajes al ver aquel Monterrey, aquel valle que es la posición de Extremadura, al ver el Cerro La Silla con un montón de arroyos llenos de agua. No, imagínate todo esto sin ninguna casa, sin ninguna construcción, hermosísimo. Y llegan al arroyo Santa Lucía, el río Santa Catarina corriendo, todavía no se metía el agua, no se insumía el agua, eso fue hasta 1765. Entonces llega y acá la hermosura y todo, pero a él no le interesaba mucho Monterrey,
le interesó más hacia donde está Cerralbo. ¿Por qué razón? Porque allá estaba la Sierra de Picachos, que él la llamó la Sierra de Nuestra Señora de los Remedios. Okay. ¿Por qué razón? Pues ellos venían por la plata, por el mineral. No tanto que si estuviera Cerro así, que O está que estuviera muy bonito, ¿verdad? Sí. Pero Cerralbo no estaba menos, tú te imaginas, virgen, todo aquello, sin ninguna casa, sin nada. Pero ellos traían individuos, personas que eran veedores. Nomás de ver la sierra, ahí hay plata, te decían. Eran especialistas, mineros especialistas. Tenían esa habilidad, ¿verdad? Esa habilidad, no, hombre, pues, lógicamente. Y venía hacia ese rumbo, ¿no? Entonces, se regresa, logra ver ese camino, esta conexión con Zacatecas, va a Zacatecas, va a Mazapil, regresa acá a lo que hace en Monterrey, viene a los Cerralbo y ve todo esto, y dijo, pues ¿para qué me voy a devolver otra vez por la sierra? Vámonos hacia acá, hacia la costa, por este lado, por lo que hoy es Montemorelos, Linares, Ciudad Victoria, por esta parte de allá. Se regresan y siempre con el pensamiento de volver a colonizar, ¿no? En ese ínter, en 1577, se mete un aventurero fabuloso, una vida de telenovela, Alberto del Canto, y va a tratar de fundar ciudades acá, funda Saltillo, y un asentamiento aquí en Monterrey que no prosperó, porque se dedicaba a perseguir indios, agarrarlos y venderlos. A veces era más fácil para los colonizadores agarrar indios y hacerlos esclavos que estarle picando con el talache a las minas. No, porque era una friega. Pues sí, y acá agarrabas y tenía mucho valor, ¿no? Porque lo tenían como esclavos, ¿no? Pero bien, entonces ya después, a Carvajal en 1579 les dan lo que llaman las capitulaciones, y ahí se oye por primera vez el nombre, el Nuevo Reino de León. De León, sí. Esto, una extensión enorme que le dieron, no había mapas, no nadie conocido, no había europeos por estas partes, ni criollos. Entonces va, pero no a lo que es Monterrey, no, va ya a la Sierra de Nuestra Señora de los Remedios, y ahí va a fundar un poquito antes que Ciudad Cerralbo, San Gregorio, sí. va a fundar la Cueva de León, una población en 1581. Y él dice en los documentos, hemos abierto más de 600 minas. Exagerado, porque pues exageraban esto para que el virrey les diera más concesiones y demás. Sí. Pero sí es cierto que a partir de 1581, 1582, se hizo un gran asentamiento ahí, que tuvo alcalde y tuvo tesorero. Entonces, desde un principio se plantea la necesidad, bueno, necesitamos dar la doctrina católica. Un sentido, ¿verdad? Un sentido, sí. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, esta parte, todos los asentamientos humanos, todas las poblaciones que se hacían, había las casas consistoriales, que era la presidencia municipal, por decir ahora, ¿no? Sí. La plaza y la iglesia. Era obligatorio hacerlo, ¿no? Entonces se empieza a construir desde esa época, desde 1582, una pequeña, pues un pequeño templo, podemos decir. Así es. Muy mal hecho. Desde un principio aquí hay que sí. hacer claros que Cerralbo sufrió mucho, a diferencia de otros municipios, porque desde un principio no hicieron la construcción del templo fuerte, sólida. Es raro porque había dinero de las minas y había plata y todo eso, y el templo muy malito. Pero ¿usted no cree que tenía que ver con la arquidiócesis de Monterrey? O quién manejaba todo ese tipo de las construcciones? No, yo llegué a la conclusión de que los mineros no le metían dinero, o sea, por decir en palabras actuales, hombre, eran codos, hombre. O sea, no aportaban. Porque, y luego había gente que sabía construir y muy bien. Sí. Hay que recordar que muchas de las construcciones de la iglesia no tienen, la mayor parte antigua, no tienen varilla y no tienen cemento. Y tú ese sillar, ¿verdad? Y ves sillar. El sillar y el adobe no pegan con el cemento. No es compatible. No es compatible. También por eso se tuvo problemas en el templo posteriormente, ¿no? Claro. Entonces, pero tú ves muchas iglesias en el país hechas de piedra, hechas de adobe. Están hermosas. Hechas de sillar, sin una varilla. Y están hoy fuertes, resistentes. ¿Por qué en Cerralbo? No sabemos. La realidad es que no le metieron dinero. Pero ¿por qué razón no nos explicamos? Hicieron desde un principio muy mala construcción. Y podemos asegurar terminantemente que desde que llegó Carvajal y todas estas gentes, el templo lo empezaron a desplantar ahí donde no está el actual. Más unas casas que
algunos dicen que fue la Casa de la Moneda, que fue la presidencia municipal luego y demás, que luego le llamó la Casa de las Cureñas. Sí, de hecho un poquito más arriba. Que también se vino abajo, lamentablemente, ¿no? Pues falta de cuidado. Pero desde ahí ya empieza lo que son las bases de un templo católico. Aparte, don Tito, ¿por qué considera usted que la iglesia no está cerquita de la presidencia municipal y la plaza? Qué interesante la pregunta del por qué no está cercano ahí la presidencia municipal, que los desplantes europeos así eran, ¿no? Donde están las autoridades civiles y están las autoridades religiosas. ¿Por qué razón? Bueno, hay que recordar que también había conflictos entre los sacerdotes, los militares o la gente que dirigía. Y llegó un momento que a un sacerdote, pues no me gustó este lugar. Pues bueno, escoges otro. Probablemente es lo que pasó en Cerralbo. Alguna diferencia o disputa, o cuando empiezan a hacer el templo, podemos especular que también el suelo no era muy propicio. Ah, ok, muy bien. ¿Verdad? Y por lo que yo veo, ni el que escogieron luego tampoco fue muy propicio, porque ustedes saben, los que están en la cuestión de la construcción, los ingenieros civiles o los albañiles, los contratistas, saben que para desplantar una casa tienes que encontrar firme. Okay, sí. O sea que el suelo a veces te da 80 centímetros de tierra negra y o a lo mejor humedad hasta agua. Humedad y todo ese tipo de cosas. Tienes que encontrar firme. Y yo creo que en determinado momento, pues digo, aquí, hasta aquí me lo dieron, vamos a hacerlo aquí, y no le dieron la profundidad a los cimientos, definitivamente. No estamos hablando de concreto, no estamos hablando de cemento ni varilla, no. ¿Cómo se hacía? Con cal, arena, pero le metían a los cimientos piedra, lo que conocemos como piedra o bola de río, claro, ¿verdad? Sí. Para que aquello la piedra azul. agarra macices. Y aparte, en los templos se les llama contrafuertes. Está en la pared y luego le meten unos como pirámides, ¿verdad? Unos triángulos, podría ser más que pirámide, media pirámide, sosteniendo las como paredes. Soporte, okay, como sí. soporte, son los contrafuertes. Eso lo vemos en muchas iglesias todavía, en nuestros pueblos y aquí en Monterrey incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente se estableció en estas situaciones debido a diferencias entre los eclesiásticos y las autoridades civiles. Pero lo más importante es que lo empiecen a construir, y repito, desde un principio, amigos cerralbenses y demás gente que va a ver este programa, háganse la idea, desde un principio fue mal construida. Y después, en el desarrollo de la historia, no unas intervenciones desastrosas que ahorita las vamos a platicar. Claro. También quiero que me diga el papel de Martín Abad, que fue el que construyó la parroquia San Gregorio Magno, y también se dice que en un principio no tenía ese nombre real, tenía un nombre anterior, ¿verdad? Sí. Bueno, el asunto fue el siguiente. Se va a despoblar lo que fueron estos asentamientos humanos que hizo Carvajal y su gente, porque hubo cabildo y hubo todo, ¿no? Y llega un gran personaje de la historia de Nuevo León, definitivamente, que es Martín de Zavala. Okay. Martín de Zavala lo trae desde 1626 y va a durar casi 40 años en el gobierno. Gracias a él se consolidó el nuevo Reino de León. Y con él viene un sacerdote muy amigo de él, se lo trajo. ¿Sí? Martín Abad de Uría. Claro. Y lógico, empiezan a abrir nuevamente las minas en Cerralbo. Martín de Zavala tuvo minas, su hermano tuvo minas. El sacerdote tuvo minas. O sea, en aquel tiempo los sacerdotes podían ser mineros, ganaderos y agricultores, y lo eran. No sabía yo. Sí, no sabía. Y algunos de ellos hicieron mucho dinero, porque además pues eran gente culta, gente con visión, sabía hacer negocios. ¿Verdad? Y de vez en cuando también vendían esclavos, hay que decirlo, porque no, la gente, es que el curita no estaba metido en esas, están metidos también en esos asuntos, ¿no? ¿Por qué era permitido esta situación? Porque la iglesia era la que tenía la mayor parte claro. del gobierno y influía mucho en las decisiones del gobierno, ¿verdad? Así es, definitivamente. Y entonces ya cuando llega Martín Abad de Uría, pues vamos a reconstruir, fíjate ya, cuando llega 1632-33, sí. Pues vamos a reconstruir el templo sobre lo que ya estaba. Y pues, no lo empezaron desde abajo, porque estaba medio caidón y demás. Y también se habla que hubo un derrumbe en 1636 y se derrumbaron. Bueno, esa es otra parte de la historia. Así ya con es. Martín Abad de Uría, ya más o menos ya se ve el templo definitivo. Y ustedes dirán, ¿cómo no hacían las cosas bien?
No, hombre, lo que tardaron en Monterrey para hacer la catedral. Sí. Tenía techo de paja, se les quemó. No, te das cuenta de estas historias casi tétricas. Diferente a otros templos que se hicieron aquí en Nuevo León, Sí. Que desde un principio muy bien. Bueno, tenemos como ejemplo el Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, que no es iglesia, que lo conocemos como el Obispado, ahí en la Loma. Ah, ok, sí, Pues, cierto. fíjense qué construcción tan recia y tan hermosa. ¿Y por qué acá no lo hacían así? Y más que todo que era la cuna del Estado, era para que la gente que sabemos que es la cuna del Estado y que es el municipio más antiguo del Estado de Nuevo León, ¿se imaginan que es una iglesia contemporánea? Bueno, sí, la realidad es que, vamos a decirlo claramente, y no sé si se enoje alguna gente, no aportaban lo suficiente. Y al rato vamos a hablar de la reconstrucción y tienen que aportar, porque si no les va a quedar deficiente otra vez. Métanle y bien, háganlo bien hecho. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ya está el templo, 2, 3 años empieza a funcionar muy bien. Ah, pero en 1636, una gran tragedia para Cerralbo y para muchas estado, partes de la ¿verdad? región, en el estado. Sí. Pero en Cerralbo pegó duro un ciclón. No. Terminó con todas las casas y con el templo. Y también aquí en la ciudad de Monterrey pasó eso, Sí, ¿verdad? claro, pero allá fue muy duro. ¿En función de qué? De que la gente se quedó sin casas. ¿Cómo se salvaron de no ahogarse increíblemente? ¿Cómo se protegieron? Pusieron las carretas Ok, como en círculo, ok, ¿verdad? sí. Y ahí se guarecieron. En el centro. En el centro, Ok. pues, lógicamente buscaron un lugar alto. Sí. Es gente que sabía. Todavía muchos de nuestros pueblos no necesitan andar con aparatos de nada. Un señor práctico te dice, cuidado, el nivel va para allá. El agua está allá abajo, es peligroso. No construyas en esta cañada porque te va a Claro, hacer un sí. gas, va a venir una roca y demás. Entonces dijeron, aquí acomodamos y en 1636 se salvaron. ¿Qué hicieron para remediar esto? Que le sirvió mucho luego a Cerralbo, un gran foso, una trinchera. Cavaron. Ok. Vamos a cavar aquí un corte para que el agua llegara ahí y no entrara a lo que es hoy Cerralbo. Ok. Y en las futuras inundaciones le sirvió mucho, Como una zanja para que se corriera Sí. el agua, algo así, ¿verdad? Así es. Hago la aclaración, esta región es de sequías y es de lluvias intensas. Sí. A veces no llueve 6, 8, 10 años, pero luego vienen los ciclones y es un llovedero. Y se lleva todo. Y todo, Todo cuidado. se lleva. Porque a la gente no tiene este tipo de memoria. Se le olvida que hace muy poco, en lo que va el siglo XX, hemos tenido graves sequías, Claro. pero hemos tenido ciclones o tormentas tropicales que nos llenan de agua. Claro. Tenemos que tener esa conciencia y aquella gente también lo aprendió ¿cómo? Pues estando en el entorno del medio geográfico. Y ya sabían que Picachos ahí estaba, la tierra originalmente llamada Nuestra Señora de los Remedios, pues ahí está Picachos, que había pinos y que hay osos y que hay venados y que... Toda la naturaleza. Eso lo van conociendo y cuánto llueve y cuándo hay heladas y cuándo hay nevadas y demás, se va haciendo ese conocimiento práctico. Pero tal parece que no aprendieron mucho o no quisieron aportar en lo que se refiere a nuestro templo católico, ahí en Serrano, que le van a poner el nombre de San Gregorio Magno. Muy interesante la vida de San Gregorio Magno, es el primer monje que llega a papa. Un individuo muy educado, muy culto, además proveniente de familias ricas, y allá en Italia, en lo que es Italia, en Roma y todo eso, pues ayudaba a los pobres y demás. Es un gran personaje el que lleva el nombre de esta iglesia. ¿A qué se debe, por ejemplo, usted, don Tito, que se llame San Gregorio Magno? A raíz de los que estaban habitando ahí, que venían de otras partes, por ejemplo de Zacatecas, que también hay una iglesia que se llama igual. Sí. ¿Es en consecuencia o fue coincidencia? No, mire, es en consecuencia de lo que viene de allá. Sin embargo, la gente era muy visionaria. No sé si coincida con alguna fecha cercana a la fundación o demás, pero también hay que recordar que en la Iglesia Católica había santos de moda. Okay. Llegó un momento en que empezaban a hacer grandes fiestas a favor de un santo y era el santo de moda, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Santiago. Hay cerca de 300 o más municipios en México que llevan Santiago de. La Villa de Santiago de Saltillo, la Villa de Santiago. En Sabinas era Santiago de las Sabinas, porque era el santo de moda. En el siglo XIX estuvo muy de moda Nepomuceno. Y a todos los niños les ponían Juan Nepomuceno, José Nepomuceno, y ahora para nosotros ahorita
es un nombre muy feo. Digo, Sí, ¿por qué le pusieron así? ¿Por qué le pusieron así? Sí. Pero es de acuerdo del santoral religioso, y más cuando si llegaban a un lugar, aquellos a fundar un asentamiento humano, bueno, Santa Lucía, el 11 de diciembre de 1572, llegaron Carvajal y su gente a lo que es el río Santa Lucía. Arroyo, porque eso es un arroyito, Sí. sinceramente, ¿no? Y ahora es un festival Santa Lucía ahora. Sí, pero se llama Santa Lucía Sí. porque llegaron ese día. Que ok. santo es Santa Lucía. Entonces, tiene todo un sentido muy interesante, ¿no? Sí. Lo de San Gregorio, más porque muchos de estos mineros que venían de Zacatecas, Sí. allá adoraban en un templo a San Gregorio. Sí. Eso fundamentalmente. Sí. Vamos a hablar de 1712, la situación de los franciscanos. Bueno, la cuestión de los franciscanos hay que remontarla mucho más atrás, porque desde un principio se pensó en un convento de los franciscanos, desde hecho de la época de Carvajal, Ok. ya vinieron franciscanos, y ellos fueron los que estuvieron luchando para que junto a la iglesia se hiciera el convento de los franciscanos, lógicamente ofrecido a San Francisco, Claro. de Asís. Y en este sentido, ahí ellos pugnaron mucho por eso, y siempre se ha dicho que el templo actual fue construido en lo que fue el convento de los franciscanos, ¿no? Y hay una larga historia de esto. Hay que recordar que estaban los sacerdotes, el clero regular, y luego estaban los misioneros franciscanos que ayudaban. Había también sus problemitas entre ellos, pero bueno, donde actúa el ser humano, actúan dos o más, siempre hay política, Así definitivamente. Pero lo interesante de esto es que también el convento lo hicieron también con malos materiales y mal hecho. Aquí la métrica que podemos decir, o decir, la directriz que siguió con la cuestión del templo, es que siempre lo hicieron y lo repararon con malos materiales. Hay visitas de obispos, Sí. el obispo Berea y otros. Viene José Bravo, el fray. Sí, y el asunto es que en sus informes dice, tiene el techo muy dañado, tiene las paredes cuarteadas muy dañadas. Oye, pero y en todos los... ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque estos documentos están en el archivo de la Arquidiócesis de Así Monterrey. es, sí, claro. Y ahí está, ¿de dónde lo sacamos? No lo inventamos. No, había un inventario de cada iglesia. Un inventario que había, los vasos sagrados que tenían, qué imágenes tenían, cuántos altares tenían Sí. también y están Y también terminados. lo de las campanas, donde estaba las campanas falsas o las campanas buenas o no sé qué. Sí, generalmente la de Cerralbo, que yo recuerde, la última, las de Cerralbo, eran muy buenas, Le pegaban al metal y casi más de un minuto duraba. Y si estás ahí te retumba lo mismo. Pero en los 60, 70, luego les di a algunos sacerdotes en cambiar las campanas y parece fierro con ferro, muy feo. No sé, hay que escuchar bien la de Cerralbo, ¿no? En este sentido, la queja de obispos y luego los sacerdotes también, pues es que el techo está dañado, las paredes están a punto de derrumbarse y demás, y entonces fueron arreglándolas o restaurándolas, entre comillas, con pegotes. Sí. Está cuarteado, pues ponle ahí lodo, si es de adobe, y pégale. No, está Como cuarteado. maquillar un poquito, pero no estaban arreglando, darle un sentido colonial o de la época, ¿verdad? No, independientemente, sí lo tenía. Sí había lugares que son hermosos, había arcos y demás, vitrales y todo, sí. Pero se cuarteó porque abajo está mal. El cimiento. Si desde ahí está mal, todo va a salir. Todo lo demás está. Así es. Entonces, ese es el gran problema de este templo de San Gregorio Magno en Cerralbo, que definitivamente, pues ya sabemos que hace unos par de meses, en julio, a la 1:30 de la mañana de un día, creo que se fue el 22 de julio. 22 de julio a la 1:40. A la 1:40 se derrumba con gran estrépito, con una gran ventaja, con todo respeto, pero que no había gente, afortunadamente. ¿Tú te imaginas un domingo de misa se cae esto? Yo fui a la misa un día antes. Sí. Y fue un lunes cuando pasó eso. Y incluso acababa de ir el arzobispo también, Sí, unos también, días antes sí. y demás. A una ceremonia, sí. Sí. Ahora, a través de esta desgracia que se desplomó el techo, pues vamos a pensar en esta reconstrucción y que la hagan bien hecha. Debe haber ya un comité y hay gente en Cerralbo que siempre ha aportado de muy buen corazón y cantidades fuertes, un buen diseño. Yo soy partidario, lo digo desde ahorita,
que todo lo hagan de nuevo. Hay que recuperar Sí, de hecho. algunos vitrales, Claro. todo lo que se pueda recuperar, pero hay que empezar desde abajo y bien hecho. Ahora, otra cuestión. En la cultura nuestra, y a todos nos pasa, no tenemos la cultura de arreglar los techos. Creemos que son eternos. No, tenemos que estar arriba de los techos, con estos fríos, con estos calores, hasta que esté impermeabilizado. Con los calores y los fríos se empieza a cuartear y se mete el agua. Y si no tienes bien protegidos los techos, pues va a sufrir hacia abajo. Y como todo. nunca llueve, dices, no, pues no tengo ninguna gotera. Llega a llover y empieza todas las goteras. Así, y es cuando empiezan las compañías de impermeabilizantes a andar, es cuando ahogado el niño, tapado el pozo, se dice, ¿verdad? Así es. Entonces, que no nos suceda esto, gente de Cerralbo, que no nos suceda, que se haga bien hecho, no por hacerlo a la carrera, vamos a hacerlo en 6 meses, no, háganlo y háganlo bien, firme, con una idea nueva, ¿verdad? Ya no piensen que van a ver adobes, que no lo van a ver, ya no. Se puede dejar una muestra por ahí en un lado donde están los adobes, nada más, una muestra arqueológica se le llama, y sí, pero firmes las paredes, firmes los techos. Usted que está, por ejemplo, en el archivo histórico que tiene que ver con todo esto de la cultura y tradiciones de los pueblos y de los monumentos históricos, ¿cuál sería su recomendación, por ejemplo, de que sea la estructura original o que se derrumbe todo, don Tito? Pero también hay que tomar en cuenta que son 390 años que duró esta parroquia. Sí, pero no vamos a ponerle materiales nuevos a lo antiguo porque va a pasar lo mismo. Yo soy de la idea, pues, estuve viendo todo lo del templo, yo decía, pues hay que conservar los vitrales, lo que se pueda conservar. Los ingenieros y arquitectos son muy buenos, pero que no vendan ilusiones. Es que vamos a hacerlo así, ¿qué tal se te va a caer otra vez? No, vamos a hacerlo bien hecho. Y si es necesario, decía un viejo coro que nos enseñaban de niños en la escuela, se destruye si es preciso para construir mejor. Claro. Pero ¿de quién depende esa autorización? Porque hay una asociación, Sí, ¿verdad? el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que llegar a estos acuerdos con la gente del comité, El comité debe ser algo, y aparte ¿es algo federal o es algo del Estado? Es federal, pero aquí está la arquidiócesis, también tiene que opinar la arquidiócesis en una reunión y llegar a un acuerdo con expertos, con gente que te diga, esta pared va a aguantar o no va a aguantar, que te diga claramente, que no anden con engaños ni nada por el estilo. Sí, porque se van a tardar unos 8 años en hacer la reconstrucción, a lo mejor no vamos a ni a verlo nosotros. Pero ahorita la pueden hacer en un año si hay con qué. Mira, el factor económico es importante, por eso ¿para qué se hace un comité? Pues se hace para recolectar fondos. Y más que todo, que es la cuna del Estado, merece un templo de ese nivel, don Tito. Así es. Y yo creo que más vale hacerlo bien, despacio. Todo depende del factor económico. Tienen que ver primero los cimientos, ya levantado todo, ahora sí los detalles, el techo y todo. Tiene que ser todo un proyecto arquitectónico muy interesante, Sí. de tener mucho cuidado en todo esto, en el manejo de cargas, pesos, eso saben los ingenieros civiles y los arquitectos, pero siempre no estar, ¿cuál sería la palabra? Pues lo dicen los pueblos pichicateando. Es correcto. Es que no va a costar 3 pesos menos, no hombre, que quede bien hecho. Y Material de calidad. Material de calidad. No de segunda ni de tercera ni nada de Y eso. está en juego la visión de los cerralbenses del siglo XXI. Va a decir, mira, estos hacían lo mismo que los ya anteriores, no. pues no tiene caso, ¿verdad? ¿Usted cree que ahorita con esta demolición, don Tito, aparezcan los famosos túneles? Bueno, los túneles generalmente son leyendas urbanas. Sí. Difícilmente que existan. Pero si se encontraran, pues hay que ver si están y si se puede penetrar. Pues si no dieron dinero para construir bien la iglesia, menos para enterrarlo. No, porque decían que había una conexión de la parroquia San Gregorio con la capilla de Lourdes. Así es. Pero yo lo dudo, definitivamente. Si se encuentran, qué bueno, pero no se hagan muchas ilusiones, ¿no? Entonces ustedes van a seguir platicando con el famoso túnel que hay, dicen que del obispado hasta la catedral. Sí, también he escuchado. Pero el asunto es que allá es el Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, allá no era iglesia, ahí no estaba el obispado estaba a una cuadra de la catedral, en Morelos y Zaragoza. Sí. A lo mejor de ahí sí, pues una cuadra, Sí. pero ¿para qué se hace un túnel con qué? Túneles, probablemente en la hacienda San Pedro de Suazua, ahí sí hubo uno, y en otras partes, pero era para protegerse de los indios. Pero esas son otras historias que van a surgir y van a brotar en todo este tipo de la reconstrucción, ¿verdad? Hábleme de una leyenda, o no sé si pasó, de la imagen que posee 2 cabezas de la Virgen de Purísima y la Virgen Dolorosa. Esa sí no es leyenda. Yo creo que en la única parte, fíjese nomás, en Cerralbo, Nuevo León,
en el templo de San Gregorio Magno, donde existe una imagen religiosa con 2 cabezas. ¿Por qué está así? Pues no nos explicamos. Tal vez en algunos de los daños que sufrió el templo o alguna tropelía de los revolucionarios o no sé qué, algunas de las figuras le troncharon el cuerpo. Y alguien dijo muy práctico, pues nomás encerrarlo lo he visto en ninguna otra parte. Digo, bueno, vamos a arreglar esto, y le agregamos aquí una parte a esta figura y le ponemos la cabeza de la otra Virgen. Como la Virgen, sí, para cambiarle, ¿verdad? De Nuestra Señora de los Dolores y la Purísima. Así es, sí. Entonces, nomás la voltean. Y ya está otra. Y ya está otra. Hoy le pones otro vestuario y es otra. Pero, y creo que tiene un vestuario diferente. No me acuerdo ahorita muy bien, pero es el único templo donde he visto eso. ¿Cómo está? Los cánones de la Iglesia Católica no te permiten eso. No. Lo pueden considerar hasta demoníaco esa situación. Pero es una curiosidad que ahora así hay que dejarla. Claro, y sí. hay que publicitar. Porque la gente no sabe ni qué rollo con esto, ¿verdad? Pero pues mira, pues está muy interesante y es una curiosidad que le da notoriedad a Cerralbo. Claro, forma parte de toda la importancia histórica que tiene nuestro municipio. Incluso yo nunca lo he visto que la cuestión y que no lo habíamos escuchado, porque yo no lo había que la cuestión escuchado. turística, Sí. Digo, venga a ver a Sabinal y venga a Cerralbo y venga a comer bien y demás, y venga a ver a la Virgen que tiene 2 cabezas. No, hombre, ¿qué tiene? Pues es parte, ahorita hay que aprovechar esta situación. No estamos... Ojalá que desde el punto de vista eclesiástico van a decir, no, eliminen eso y quítenle una cabeza porque ya no lo vamos a permitir que lo hagan, porque es una curiosidad histórica que ahí está. ¿Cuándo pasó eso? No sabemos, pero pasó. ¿Algún mensaje final, Tito? Bueno, el mensaje final, amigos de Cerralbo, gente que está ligada con la gente de Cerralbo, porque hay muchos cerralbenses que no nacieron ahí y que aprecian mucho Cerralbo. Es más, son más cerralbenses que algunos de los que nacieron ahí. Entonces, no se mortifiquen mucho, aporten para la reconstrucción del templo, sean parte de esto. ¿Cuál es la función de todo lo que estamos diciendo aquí? Que pronto sea reconstruido y bien hecho el templo. Déjense de problemas, déjense de grillas, de andar diciendo que sí, que no, que las autoridades del INAH, las autoridades municipales, estatales, los benefactores y la gente que va a aportar, todos unidos, cerralbenses unidos por la reconstrucción del templo de San Gregorio Magno y que quede bien hecho, que sea un orgullo para Cerralbo, Nuevo León. El programa La Entrevista hace entrega al licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal por sus más de 59 años de trayectoria como cronista e historiador. Muchas felicidades, don Tito. No, hombre, muchas no esperaba gracias. eso, pero bueno, gracias y de todo corazón. Tengan mi apoyo, mi solidaridad y cuenten conmigo para esta encomiable tarea de reconstrucción del templo de San Gregorio Magno. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ya sabe que es muy apreciado por la comunidad de Cerralbo y por nosotros. Muchas gracias, don Tito. Cuando gusten, estamos a disposición. Ok, muchas gracias. Y para mí es un gusto y un placer haber estado con todos ustedes. Y esto fue... La Entrevista.